Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Muchas cosas que ya han salido, no solo en estos 3 espacios antes de llegar aquí, sino en otros espacios que se han dado alrededor del país. Pero a nosotras y a nosotros en estos encuentros nos parece que pese a que se han dado esos espacios y han salido propuestas concretas, pero en el término de medios de comunicación. Y no sé hasta dónde se ha avanzado en lo que yo pienso que por lo menos se está sembrando aquí y en los espacios de estos últimos 2 años. Es pensarnos nuestra comunicación propia, nuestra comunicación indígena, apropiarnos de esto, recuperar eso para ahí sí pensar cómo vamos a apropiar, a utilizar, a legislar estos medios apropiados de comunicación. Entonces es seguir sumando, ¿no?, estas cosas que vienen saliendo, pero nosotros como que profundizar más en nuestra comunicación. ¿Para qué comunicamos? ¿Desde dónde comunicamos? ¿Cómo comunicamos como indígenas para tejernos con otros pueblos y procesos? Y luego sí, esos medios que vienen de afuera, que tienen un fin, pero que nosotros los transformamos y los apropiamos, como si desde nuestra espiritualidad, desde nuestra cosmovisión y desde nuestros principios políticos organizativos, ahí sí los vamos a utilizar. Entonces me parece que vamos sumando, vamos tejiendo y en ese camino insistimos, el caminar de la comunicación en el territorio. ¿Y para qué es este tema? No solamente para hablar de qué hacemos en radio, qué hacemos en internet, qué hacemos en impresos, qué queremos cuando escribimos, sino la comunicación en el territorio. ¿Cuál? ¿Será que un guardia indígena no hace comunicación? ¿Será que una mujer alrededor de su fogón no hace comunicación? ¿Será que las mayoras y los mayores en ese diálogo alrededor del fogón no hacen comunicación? ¿Será que los jóvenes con sus diferentes congresos y sus diferentes iniciativas en el territorio no hacen comunicación? Entonces por eso insistimos y vamos a seguir insistiendo en la comunicación desde el territorio para defender la vida y el territorio. Y tiene que ser que todos nosotros y nosotras como actores sociales y políticos desde nuestro territorio somos los que estamos en la práctica haciendo la comunicación. Entonces este panel es para eso, para darle la palabra. No se le puede dar a todos, pero hemos por lo menos seleccionado unos 5 ámbitos para que esas personas que tejen ese caminar desde el territorio nos compartan la experiencia acá. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Buenos días. Eso. Desayunado. Le doy un saludo muy fraternal a las autoridades indígenas, a nuestros hermanos que vienen de todas partes del país, que hoy, digamos que es en este momento un punto de encuentro y que ya próximo va a estar a concluir y que nos vamos a ir cada quien para nuestros territorios, pero queremos irnos no solamente con unas conclusiones, sino saber que nos hemos reunido nuevamente en pro de la defensa de nuestros propios derechos. Esta mañana me ha correspondido hablar de un tema bastante particular, complejo al mismo tiempo, central para la vida de los pueblos indígenas, como es el tema de la comunicación y la educación. A mi juicio, este tema comprende uno de los ejes más preocupantes de los pueblos indígenas en la actualidad, pues tiene que ver con nuestra razón de ser.
con las cualidades de que nos hacen únicos, distintos y al mismo tiempo nos hacen compartir escenarios, preocupaciones, problemáticas, sueños, propuestas y apuestas frente al resto de la humanidad. Es decir, esto tiene que ver con la identidad, con lo que somos como pueblos indígenas. La identidad debemos asumirla como un recurso estratégico nuestro, que nos ha costado mucho sacrificio. Pero hoy en día, esa identidad se ha visto amenazada por la cultura del mercantilismo, por la comunicación global, por el comercio por el comercio de nuestro conocimiento, que plantea frente a los servicios tanto en la comunicación como en la educación y cuyos efectos son evidentes en nuestros territorios. Como pueblos indígenas, desde tiempos milenarios existen mecanismos, instrumentos y procesos de comunicación propia que cumplen un rol formador, educador y sostén de nuestra propia cultura. En el caso de nosotros los wayú, nosotros tenemos nuestro palabrero, tenemos nuestras propias costumbres, tenemos los mensajes que nos da la misma naturaleza, el toque de la calla, los regalos que se hacen en los velorios, las dotes que se da por una mujer, la relación familiar y clanil que hay. Todo esto nos permite transmitir conocimiento, sabiduría y prácticas para la conservación de nuestro pueblo. La comunicación propia se educa, se forma conciencia del wayú, forma parte de un clan, de una familia, de una comunidad, de un pueblo y una región. Para fortalecer toda esta parte debemos unirnos. Es claro que la educación que nos dan los medios, le hemos dejado la educación a los medios de comunicación. Ellos son los que están educando ahora a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Le enseñan lo bueno, lo malo, la moral. Le enseñan qué es lo que está a la moda, qué es lo que está, como dicen en lenguaje, lo que está in en el momento. Y hemos dejado que eso nos aparte de realmente lo que significa nuestra propia educación. La educación, como al principio de nosotros, desde mi llegada, el lunes he escuchado las intervenciones de todos los compañeros y me he dado cuenta de que todos tenemos un común en todos los pueblos indígenas. El común, ¿cuál es? La educación que se imparte inclusive desde el vientre de la madre. Cuando el niño ya nace, se le enseña a sentir, se le enseña a mirar el mundo desde otra óptica, y eso poco a poco los medios lo han dejado desplazar. Los medios de comunicación están presentes. En los medios de comunicación está presente la intención de administrar y moldear la conciencia de que está al otro lado del receptor. Quien moldea la conciencia, administra y controla el futuro. No lo podemos dejar perder de vista. El asunto es que el futuro ya está entre nosotros y nos corresponde administrarlos a nosotros. Solo el trabajo colectivo podemos hacerlo, solo en el trabajo colectivo podemos hacerlo sin saber si estamos preparados o no estamos preparados para ese gran reto que trae la tecnología. La comunicación es todo un sistema de actores y códigos que permiten a la cultura de los pueblos movilizarse en el tiempo y en su territorio en la dirección que impriman los actores. Caracterizamos a los agentes de comunicación, sus escenarios y códigos en nuestras comunidades y organizaciones. Hay un grupo muy importante que son los líderes y los dirigentes, pero ¿qué tipo de mensaje están llevando nuestros líderes a las comunidades? Solamente consumen el conocimiento y no lo transmiten. Andamos todos de reuniones, en asambleas, y llegamos a nuestros territorios y muchas veces no transmitimos eso, y nuestros líderes no transmiten eso. Otro grupo de actores importantes son las autoridades indígenas. En el caso de los wayú, con un rol de representación, con un círculo de actuación y un nivel de información, la mayoría de las veces es limitado. Se concentran solamente en la gestión a su comunidad, familiar o clanil, asuntos de tipo doméstico o resolución de conflictos. Tenemos nuestros médicos tradicionales, tenemos las personas especializadas en la interpretación de los sueños. A este nivel la comunicación en nuestras comunidades también es bastante cerrada, porque corresponde a un tipo de personas especiales
que no se pueden socializar ni se pueden divulgar esos códigos. Afortunadamente es un campo que aún tiene bastante importancia para nosotros los pueblos indígenas. Por supuesto, los profesionales y personas dedicadas al uso de la tecnología, los comunicadores, periodistas, fotógrafos, diseñadores, especialmente en el campo de la manipulación y el uso de la tecnología, artefactos y aparatos comunicativos producidos en la era de la tecnología, que producimos y creamos mensajes ya a partir de la cultura occidental. En este campo la cultura se dinamiza. Sin embargo, desde hace un tiempo hemos venido preocupados por generar espacios de coordinación en los cuales encontramos y actuamos en función de la cultura. En el pueblo wayú nos encontramos en un primer momento, en el año 2009, en el resguardo de Provincial, donde hicimos el primer encuentro de la primera mesa de comunicación del pueblo wayú. Y en esa mesa de comunicaciones nos reunimos con las autoridades indígenas del sur de La Guajira y organizaciones indígenas que trabajamos de la mano en el tema que nos interesa, el tema de comunicaciones, y planteábamos las dificultades que habíamos tenido, que hay en el tema de educación y en el tema de comunicación especialmente. Muchas veces en las escuelas los docentes utilizan la tecnología para desplazar el conocimiento, y eso ha ocasionado que pues, la cultura se desplace también. Como organización indígena Yanama hemos venido desarrollando en el internado indígena de Albania un trabajo con las autoridades indígenas y de la mano con los estudiantes para fortalecer el proceso de comunicación con ellos. Me gustaría más adelante, Vilma, al final de mi intervención, poder mostrarles las evidencias del trabajo que nosotros venimos desarrollando en las instituciones. Pero antes de venir acá a hablarles un tema de un poco más de comunicación, que yo creo que todos los que estamos acá reunidos manejamos el tema y hemos venido hablando todos estos días, es importante que reflexionemos qué es lo que queremos, cómo vemos la educación. La educación para los pueblos indígenas no debe ser desplazada por la tecnología. Vemos que, como lo dije al principio, hemos dejado que la educación sea tomada en mano de la tecnología y nos vean y nos hagan ver como los pueblos indígenas simplemente como un estudio. Debemos dar una mirada a los agentes económicos que controlan la industria editorial y que controlan los medios masivos de la comunicación privada. Nos daremos cuenta con los mismos que también tienen grandes inversiones en las universidades privadas del hemisferio con mayor renombre. Son también quienes otorgan becas para los pueblos indígenas y ofrecen sistemas de financiamiento de estudios en los bancos de su propiedad. La comunicación es un campo de lucha, pero debemos ser conscientes siempre que la política desde los pueblos indígenas debe estar pensada en mantener nuestra identidad, que hoy se nos está disputando en nuestras propias narices y en los instrumentos que usamos. El manejo de los medios, instrumentos y conocimientos de la comunicación debe ser pensada no debe ser pensada como una inversión. Debe ser, si lo es, pensada como una inversión a favor de nuestra propia estrategia de vida. Debemos preguntarnos si la identidad es tan valiosa, realmente cuánto le estamos invirtiendo en tiempos y recursos, en nuestras acciones cotidianas, en nuestras familias. Nosotros estamos llamados a invertir a nuestros propios pueblos. Nuestra labor no debe estar lejos de ser asumida como un negocio. Nuestra labor debe estar lejos de ser asumida como un negocio o como simplemente una labor o oficio. Debe estar basada en la conciencia y en la resistencia y pertinencia de la cultura y la responsabilidad histórica. No quisiera extenderme mucho más, la verdad quiero darle espacio para que ustedes nos pregunten, quiero darle espacio también a los compañeros y en los 5 minutos que nos restan mostrarles la experiencia que hemos venido logrando como organización en nuestro territorio indígena.
Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de los últimos 2 años es pensarnos nuestra comunicación propia, nuestra comunicación indígena, apropiarnos de esto, recuperar eso para ahí sí pensar cómo vamos a apropiar, a utilizar, a legislar estos medios apropiados de comunicación. Entonces es seguir sumando, ¿no?, estas cosas que vienen saliendo, pero nosotros como que profundizar más en nuestra comunicación, no solo en estos 3 espacios antes de llegar aquí, sino en otros espacios que se han dado alrededor del país. Pero a nosotras y a nosotros en estos encuentros nos parece que pese a que se han dado esos espacios y han salido propuestas concretas, pero en el término de medios de comunicación. Y no sé hasta dónde se ha avanzado en lo que yo pienso que por lo menos se está sembrando aquí y en los espacios de estos últimos. Muchas cosas que ya han salido. Comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad.